Veamos la lección número 7 de la muerte y nuestra esperanza futura, cuyo título es La victoria de Cristo sobre la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cuándo triunfó Jesús sobre la muerte? ¿Cuándo resucitó? Y la respuesta es clara, no. Jesús no triunfó sobre la muerte cuando fue resucitado por su Padre. Jesús triunfó sobre la muerte cuando triunfó sobre el pecado y exclamó, consumado es. Él sabía que si triunfaba sobre el pecado y daba su vida en expiación por nuestros pecados, su resurrección y la resurrección de todos los redimidos estaba asegurada. Esa promesa era parte del pacto de Dios con el Mesías, el pacto de Dios con su Cordero, que sería la piedra del ángulo de su templo. Y en Isaías 53, tenemos del 6 al 12, leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado nuestro? Jehová, como nuestro sacerdote, nuestro Dios y Padre. Por Jesús era el Cordero de él. Es la ofrenda que él llevó. No es una ofrenda para Jehová. Es la ofrenda de Jehová para redimirnos a nosotros y para que él pudiera ser declarado justo. Y como dice la profecía, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, porque era el plan de Dios. No había otra forma de redimirnos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. O sea, la profecía era clara. Cuando el Mesías triunfara, poniendo su vida en expiación por el pecado, después volvería a vivir, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Jesús volvería a vivir, estaba claro, pero tenía que pasar por el trance de la muerte. Y cuando él dijo consumado es porque triunfó. Y la fe de Jesús está basada justamente en conocer y creer en estas promesas. Y más que las palabras del Nuevo Testamento, ellas son el más claro testimonio de la veracidad de la resurrección del Mesías, porque la palabra profética más segura anunciaba que volvería a vivir, ¿no? Porque esa es la promesa, es la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios para con el Mesías y para con nosotros. Por eso, para los que creyéramos en las promesas de Dios, Él nos sería la resurrección y la vida, como le dijo justamente a las hermanas de Lázaro. Respondió Jesús y les dijo, destruid, me estoy anticipando. Cuando Jesús estaba hablando con los que no creían en Él, ¿qué les dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque era la piedra del ángulo del templo de Jehová, y era parte del templo de Jehová porque Jehová moraba en él. Como él decía, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y en Mateo 16:21 leemos que, sabiendo Jesús, conociendo la profecía, les explicó a los discípulos lo que iba a pasar, pero ellos no pudieron oír. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Solo resucita ¿quién? Alguien que está muerto, un morador del polvo. Y en Juan 11, 25 al 26 leemos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿A quién le dijo esto? A las hermanas de Lázaro, a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿lo resucitó Dios como le había prometido, como era parte del pacto? Sí, es el claro testimonio de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y después en Hechos 3, 14 y 15 leemos, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, el creador.
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en Hechos 13, 28 al 30 leemos: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y se cumplió la promesa, porque ya había vencido, y Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué pasaría cuando, después de redimirnos, Jesús resucitara? Y ahí está la promesa. Dios... sí, la voy corriendo. Yo la voy corriendo, por ahí se trabó en algún teléfono. ¿Qué pasaría cuando, después de redimirnos, Jesús resucitara? Dios vendría a morar en nosotros, como moraba en Jesús. Y vendría como la lluvia, y nos haría parte de su templo, y nos daría vida nueva. Nos engendraría de nuevo como sus hijos y como hermanos de Jesús, y nos transformaría a imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, como la había escrito en Jesús, para que Él vea linaje, para que vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Ese era el pacto de Dios con el Cordero. Y esta es la predicación de Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne. Fíjense, por esto es importante, porque el verdadero Jesús es hijo de David según la carne, pero hay otro Jesús, el que es la puerta ancha, que es el anticristo, que no. Entonces, y sabiendo David que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, porque era parte justamente del pacto de Dios con el Mesías, porque la promesa era ¿a quién? Al Mesías, para que Él bautizara con el Espíritu Santo, como dijo Juan. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué decía la profecía? Acá están los días cuando iba a resucitar el Mesías, en Oseas 6, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Qué pasaría? Cuando resucitara el Mesías, también nos resucitaría a nosotros simbólicamente. Por eso Él es la resurrección y la vida, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, para que seamos parte de su templo, como moraba en Jesús, vendría a morar en nosotros, para que haya un templo unido sobre la piedra del ángulo. Ese es el edificio verdadero. Esos son los lugares asolados que tienen que ser reedificados. Y en Efesios 2, del 4 al 6 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de los que eran parte del templo de Dios. Y en Juan 1, del 10 al 13 leemos: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Qué está diciendo Juan? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y quién es Jesús? Es Jehová. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y en Salmos 48 leemos: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esa era la clave de Jesús. ¿Tenía la carne de David? Sí. ¿Tenía la misma carne que todos los pecadores? Sí. ¿Pero qué tenía escrito en la mente y el corazón? Algo distinto a lo que tenemos nosotros. Tenía escrita la ley de Dios. Esa era la diferencia. Ahora, la promesa es que tendría hermanos que ya tienen la carne de él, nosotros tenemos la carne de él, pero que tendrían escrita la ley de Dios también en la mente y el corazón, porque esa es la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 33 al 34. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, como es Jesús. Y todos me conocerán. Y todos serán mis hijos, y todos tendrán mi nombre escrito en la frente. Y todos serán hermanos del Mesías. Esa era la promesa. Y por eso, proféticamente en Isaías 8, del 6 al 18, el Mesías está hablando. ¿Y qué está diciendo a Dios? Ate al testimonio, secha la ley entre mis discípulos, como la escribiste en mi mente y en mi corazón. Escríbela en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová los ejércitos que mora en el monte de Sión. Este es el linaje. Estos son los hermanos de Jesús. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, porque Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es lo que estaba haciendo en medio de la iglesia primitiva. Y eso es lo que tiene que hacer con nosotros. Y nosotros sabemos que el testimonio que por 1260 años dieron los miembros de la iglesia primitiva, mientras Dios sostenía su iglesia en el desierto, es el mayor testimonio que pueda haber sobre la resurrección del Mesías y el cumplimiento de las promesas de Dios en el pacto con el Mesías y el nuevo pacto prometido a su pueblo. Y la promesa de Dios es que ese testimonio va a volver a verse en estos últimos días, en los siervos fieles que le preparen el camino a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué nos dijo Él? Este es el mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo? Teniendo la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, con el amor de Dios, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, y eso tiene que verse. Por eso tiene que haber hijos de Dios. Por eso las promesas de Dios es que los lugares asolados van a ser reedificados antes que tengamos que ir a predicar el fuerte pregón. Y como dice Elena, el conflicto de los siglos, página 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, entre el pueblo adventista, un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, o sea, la lluvia que se detuvo cuando fue echada por tierra la verdad, se va a reanudar. Esa es la promesa de Dios. Pero antes tenemos que encontrar la puerta estrecha, tenemos que encontrar la puerta abierta, tenemos que conocer la verdad, ¿no? Por eso la pregunta, ¿quién murió por nosotros? ¿Quién es nuestro Redentor? Y hay varias respuestas, pero vamos a ver la que da la Biblia. En las palabras que encontramos en el versículo de memoria, Jesús nos dice muchas cosas que el ángel de la Odisea, por tener sus ojos cerrados, aún no puede ver. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir esto? Y el que vivo y estuve muerto, eso es claro. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿qué significa yo soy el primero y el último? Significa yo soy Jehová el Señor. Porque está repitiendo las palabras que Jehová el Señor le dijo a Isaías y están registradas en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová? El Dios y el Rey de Israel y es su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo, primera persona singular, una persona singular, soy el primero. Y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el primero, el último, el postrero. Yo soy Jehová.
Y termina diciendo aquí en estos versículos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy ese único Dios verdadero, yo soy Jehová el Señor, está diciendo. Y eso se lo dice a Juan, y lo repite en todo el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para que nosotros entendamos quién es Él. Y después le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Qué le dice? Yo, Jehová el Señor, soy tu Redentor, soy Emmanuel. Yo, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Padre de David, la raíz de David, me hice hombre, como le dijo David, el linaje de David, para morir en tu lugar y redimirte. Me hice hombre, me hice mortal, para morir, porque Dios no puede morir. Y acá está repitiendo las palabras de Isaías 43, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién nos salvó? Jesús, el verdadero Jesús. ¿Y quién es? Es Jehová. Y dice, yo anuncié. Jehová estaba anunciando. Y salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. Por eso Jesús está reclamando ser Jehová. E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, yo soy el Redentor de ustedes. Yo los redimí. Y en Isaías 45, 21 al 25 leemos, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. ¿Quién es Jesús? El único Dios verdadero. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Perdón. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y en Isaías 7:14 leemos, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único Jehová. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno. El creador, Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y por eso Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz, soy el padre de David. Y yo me hice el hijo de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y por eso Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Jehová manifestado en carne. El renuevo humano de Jehová, el varón cuyo nombre es el renuevo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Y lo interesante es que en el comienzo de su visión, Juan vio una figura semejante a la que vieron Ezequiel y otros profetas, cuando Jehová se presentó simbólicamente ante ellos, cuando ellos vieron, como dice Ezequiel, la semejanza de la gloria de Jehová. Voy a cerrar esto porque hay mucho ruido de ver algo que está haciendo andar el procesador. Y en Ezequiel 1, 26, 28 leemos, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él. Fíjense él que dice, una semejanza, no era un hombre, algo semejante a un hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor.
desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y ve que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces, ¿qué vio Ezequiel? Él sabía que no vio a Jehová, vio algo que Jehová le mostró para mostrarle su gloria. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y vemos en Daniel 10, del 5 al 6, que él vio algo similar. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, parecido como lo vería Juan. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, porque también vio la semejanza de la gloria de Jehová. Y esto es lo que vio Juan. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy Jehová. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y fíjense que, como lo que vamos a ver, que vio la semejanza de la gloria de Jehová y le pareció semejante a Jesús. Vio algo, algún rasgo que le pareció semejante a Jesús. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, dale la palabra de Dios, porque Jehová. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, como sucedió a Daniel. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Este es el versículo de Moisés: yo soy Jehová, y el que vivo y estuve muerto. ¿Qué le está diciendo? Yo, Jehová, soy tu redentor. Y por eso Juan lo reconoció, porque vio algo en el rostro, ¿no? Por lo cual lo reconoció como si fuera el Hijo del Hombre, como fuera Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y por eso, como ya lo señalamos, un aspecto destacado de esta visión es que Juan reconoció a Jesús en la figura de la semejanza de la gloria de Jehová. Vio algo que le hizo decir que era semejante al Hijo del Hombre, cosa que confirmaron las palabras de Jesús. Luego en Apocalipsis 10, Jehová el Señor, después de abrir las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, se aparece a Juan en forma similar a la que se apareció a Daniel, para anunciar nuevas cosas que deberían cumplirse en el tiempo del fin, y también estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y acá hay un paralelo que es muy importante entender y estudiar. Daniel 12 y Apocalipsis 10. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿cuándo va a pasar lo que estaba anunciando? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud? ¿Cuándo será libertado el pueblo de Daniel? Y esa es la pregunta: ¿cuándo va a pasar esto? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la pregunta es: ¿cuándo va a ser? Y hay una contestación de un periodo de tiempo. Y ahora contesta: ¿cuándo va a pasar esto? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Porque lo que Dios había anunciado en Ezequiel por medio
de Ezequiel, por medio de todos sus profetas, especialmente por medio de Daniel, es que ¿qué pasaría con su pueblo? El lugar santuario de Dios y la verdad serían echados por tierra, Daniel 8. Daniel 8. ¿Y qué pasaba? Acá dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque cuando la verdad fue echada por tierra se acabó el poder del pueblo santo, porque no hubo más lluvia. Y recién en la última generación se recuperaría el conocimiento de la verdad. Y los lugares asolados serían reedificados. Entonces, cuando los lugares asolados fueran reedificados, se habría acabado la dispersión del poder del pueblo santo, habría un pueblo que tendría poder. Y entonces todas estas cosas serán cumplidas. Lo que Dios le está diciendo a Daniel, y Daniel no podía entender, es eso, que los lugares asolados iban a ser reedificados, y cuando hubiera 144.000 sellados, con Jesús en la cima del monte Sión, entonces irían juntos a la batalla. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué significa esto? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Recién van a ser abiertas cuando llegue el tiempo del fin. Y recién ahí van a ser entendidas, y después de ser entendidas se van a cumplir. Y ahora, esto está relacionado con la historia del pueblo adventista en Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, ¿no? La semejanza de la gloria de Jehová. Tenía en su mano un librito abierto, porque Dios ya había abierto el librito, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, como siempre que habla Jehová. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cuándo? Cuando el librito estuviera abierto, en el tiempo del fin. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Quedaron selladas como Daniel 12, hasta que Dios anunciara estas profecías. Y después llegara el tiempo y su pueblo les entendiera. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. A partir de un tiempo determinado, que es después de que el pueblo adventista comiera el librito abierto, no habría tiempo. Porque lo que tendría que pasar es que se acabe la dispersión del pueblo santo, que los lugares asolados sean reedificados para que pueda llegar el día de la batalla y pueda empezar a cumplirse Daniel 12. Entonces, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando empiece la batalla, cuando empiece el tiempo de angustia, el misterio, el silencio de Dios se consumará, se acabará, porque Dios va a actuar como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces está diciendo que Daniel 12 se va a cumplir cuando los lugares asolados hayan sido reedificados. Y por supuesto, cuando ruge el león es porque habla Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y por eso es importante recuperar el conocimiento de la verdad, porque eso era lo básico. Dios nos dijo que nuestro primer trabajo era encontrar la verdad, encontrar la puerta abierta, encontrar el verdadero Jesús. Y la pregunta es, ¿murió realmente Jesús y triunfó sobre la muerte? Y para triunfar realmente sobre la muerte, Jesús tenía que tomar nuestro lugar y morir. Tenía que morir como morimos. Nosotros debíamos morir. Como estudiamos la lección de esta semana, en el tiempo de la muerte de Jesús, Satanás quería impedir la resurrección de Jesús y los sacerdotes judíos después buscaron negar su resurrección. Pero Jesús murió. Ahora, ¿qué significa que murió? Eso es lo importante que entendamos. ¿Qué pasó posteriormente en el tiempo de la apostasía? Satanás buscó ocupar el lugar de Jesús en medio de la iglesia cristiana, y así nació el falso Jesús, el anticristo, cuya imagen fue modelada en los sucesivos concilios ecuménicos de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano.
Y vamos a ver un poco esta historia porque es importante entender qué es lo que pasó y de dónde salió el anticristo, el falso Jesús. Y vamos a ver que el falso Jesús no murió. Y vamos a ver eso. Pero el verdadero murió porque era un verdadero cordero. Ahora, y estos concilios, el primero es el concilio ecuménico de Nicea en el 325. Fíjense que en el 321 Constantino, guiado por los apóstatas, que ya era habitación de demonios, estableció el domingo como día de descanso universal en el Imperio Romano, y Silvestre I, el que llegó a ser el primer papa, trasladó el sábado al domingo, el descanso del sábado al domingo, porque ya eran apóstatas. Estos apóstatas en el 325 ayudaron a Constantino a definir la primera fórmula del credo común de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y esta iglesia fueron las tropas que levantó Constantino, el rey del norte, uniendo a los apóstatas de la iglesia primitiva, a los que hicieron la obra de Balaam, y crearon la doctrina de Jezabel, con la religión pagana del Imperio Romano, con la mujer Jezabel, de la que él era cabeza, para profanar el santuario y la fortaleza de Dios. Esas tropas la harían eso, quitar el continuo y poner la abominación desoladora. Y este credo definía el que tenía que llegar a ser el nuevo Dios universal o católico del Imperio Romano, conciliando en una única imagen filosófica a tres creencias diferentes. Las creencias paganas de Constantino, el sumo pontífice de la religión pagana del Imperio Romano, sumo pontífice de Jezabel, que supuestamente había visto a Cristo en su visión del sol con una cruz. Pero este sol con una cruz era un claro símbolo de Mitra, el dios hijo del dios sol, engendrado de la sustancia de su padre. Justamente, el dios sol era una hipóstasis del sol. Y también están conciliadas las creencias trinitarias de los apóstatas, la mayoría como Alejandro y Atanasio, miembros de la Iglesia de Alejandría y de la Escuela Filosófica de Alejandría. Y también fueron conciliadas aquí las creencias arrianas de Arrio, otro miembro de la Iglesia de Alejandría y de la Escuela Filosófica de Alejandría, porque Arrio, como Alejandro y Atanasio, eran miembros de la misma escuela filosófica, y todos comían de cosas sacrificadas a los ídolos. Y este es el resultado, este es el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, genérico, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Este es un credo común con Constantino. ¿Por qué? Porque para Constantino también había un Dios Padre. Para los griegos lo llamaban Zeus, y para Constantino era el Padre Mitra, el Dios Sol. Y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. O sea, este Dios tenía un hijo, como justamente el Dios Sol tenía a Mitra, o como Zeus tenía a Apolo como hijo, y todos eran engendrados de sus padres, de la sustancia de sus padres. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Porque esta era la esencia del politeísmo pagano, porque todos los hijos de los dioses, todos los que tenían naturaleza divina eran dioses. Y acá están las cosas sacrificadas a los ídolos. Y por eso es importante que entendamos lo que Jesús dice: yo soy ¿quién? No soy un Dios hijo, yo soy Jehová, yo soy el primero y el último, porque no hay otro Dios. No hay tres personas que son Dios, hay una sola, y yo soy esa persona, dice Jesús. Y además dice consustancial al Padre, como Apolo con Zeus, o como Mitra con su padre. Y ahora viene el concepto justamente del verbo, el concepto de Platón, del agente creador, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quien para nosotros, los humanos, y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos, dicen, que en el Espíritu Santo. Ahí estaba la controversia arriana, porque Arrio creía en un Dios Padre y en un Dios Hijo engendró al Dios Padre, como todos los arrianos. Y eso creían nuestros pioneros. Ahora, pero no que el Espíritu Santo fuera una tercera persona, ¿no? Como definió Roma, una tercera hipóstasis de la sustancia divina. Pero como Constantino quería unirlos a todos en el mismo credo, ese tema se dejó de lado, porque lo que quedó acá en el Concilio de Nicea era lo común. Y esto era común a arrianos, a trinitarios y a Constantino.
Porque el que está reflejado acá no es otro que el Dios de Constantino, no el Dios de los cristianos. Y luego de la muerte de Constantino, que había repartido las iglesias católicas entre obispos arrianos y trinitarios, y eso es notorio, porque en Constantinopla había puesto obispos arrianos que educaron a las tropas romanas en el arrianismo. Por eso las tribus bárbaras que eran mercenarias terminaron siendo arrianas algunas. Pero se peleaban, porque como eran todos, no eran hijos de Dios, sino hijos del príncipe de este mundo, se peleaban por el poder. Y finalmente, para terminar con estas peleas por el poder de la Iglesia Universal del Imperio Romano, Teodosio, el emperador Teodosio, le dio la razón a los obispos trinitarios y en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el 381 después de Cristo, fueron expulsados de la Iglesia Católica los obispos arrianos y se redefinió el credo universal o católico para que reflejara la actual forma de la doctrina de la Trinidad. Entonces ahí está el Dios de Constantino, el sol con la cruz, que no es otro que Mitra, es lo que Roma le da a comer al pueblo católico. Y a la derecha están justamente las tres personas que son Dios, porque son hipóstasis del Dios. Y ellos en su imagen lo reflejan claramente. ¿De quién? Del Sol. Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo. O va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Pero un católico no sabe de qué se trata, y un protestante tampoco. Y creen justamente que esta doctrina es verdadera. ¿Por qué? Porque Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejarla en ella. Y por eso muchos leen el Nuevo Testamento y creen en esta doctrina. Pero no leen el Antiguo Testamento. Y no entienden las palabras de Jesús. Entonces este es el nuevo credo de Constantinopla. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en un Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Se repite lo mismo, los mismos conceptos. Acá está Zeus y Apolo, o está Baal, el dios Sol y Mitra. Y le agregaron: y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Ahí está la Trinidad, las tres personas que son adoradas, que habló por los profetas. Y creemos, y ahora se empieza a adorar, pues se mete en el credo, a la iglesia, a la Chiesa. Creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. O sea, tienen que confesar que creen en el mismo nivel de creer en un Dios, creer en la iglesia católica, porque la bestia se hace adorar. Como dice Apocalipsis 13, cuando fuera sanada la herida de la bestia religiosa, se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia y adorarían al dragón, adorando al Dios de Roma y adorarían a la bestia. Entonces, este es el credo justamente de Constantinopla. Pero eso no quedó ahí. En el Concilio Ecuménico de Cartago, del 390 después de Cristo, la Iglesia de Roma adoptó las creencias de Agustín de Hipona, después San Agustín, como propias, y definió como dogma de la Iglesia Católica la existencia de una naturaleza humana caída y la transferencia del pecado original a todos los hombres a través de la naturaleza caída de Adán. Ahí viene el pecado original. Y como consecuencia, este dogma dio lugar a la definición de otro dogma de la Iglesia Católica. Jesucristo no tenía naturaleza caída del hombre, tenía otra naturaleza, la naturaleza impecable de Adán antes de la caída. Entonces Jesús no tenía la carne de Adán después de la caída, ni la de Abraham, ni la de David. No era hijo de David según la carne. Por eso este es el anticristo, porque es el falso Jesús. Y al indicar que el Jesucristo al que adora Roma no tiene la carne de todos los hombres, que no vino en nuestra carne, lo identifica inmediata y claramente como el anticristo, el falso Cristo. Fíjense lo que dijo Juan: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa con Roma? ¿Confiesa que Jesucristo vino en nuestra carne? No. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. ¿Quién guía a Roma?
el espíritu de Cristo, el espíritu de Satanás. Y Roma disfrazó a Satanás de Cristo. Y en el concilio ecuménico de Calcedonia, el 451 después de Cristo, para terminar con las disputas a las que daba lugar el buscar definir filosóficamente la naturaleza del Dios Hijo después de la encarnación, porque tomaron del paganismo el tema esto de la esencia de la sustancia, pero los paganos decían que cuando un mortal o una mortal tenía un hijo con un Dios, se mezclaban las dos esencias y ese ya no era ni Dios ni mortal, que era un semidios. Ahora, ¿qué pasaba con todo esto? Porque son conceptos filosóficos sacrificados a los ídolos y naturalmente todos los que estudiaban filosofía empezaban a creer un Jesús que ahora era un semidios. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que definir justamente un dogma, un nuevo dogma. El dogma de la Iglesia Católica, que refleja las ideas de Dídimo el Ciego, otro miembro de la Escuela de Filosofía de Alejandría. Entonces, fíjense, acá tenemos una cita que nos muestra quiénes eran parte de esta justamente Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría volvió a florecer y esta vez con una seguridad de ortodoxia admirables. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, frente a Arrio, porque también Arrio era de la escuela, y se enfrentaron, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo sería San Cirilo frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús. O sea, Dídimo y después San Cirilo, como lo llaman, son los que explicaron la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús para solucionar la controversia, porque se peleaban mucho por ese tema. Según este dogma, Jesús tenía doble naturaleza. Era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y ambas naturalezas estaban en una sola persona, una sola hipóstasis. Entonces era una sola persona que era humano y divino. No era mitad y mitad, era 100% Dios, 100% hombre. Y esto es lo que definió justamente este concilio. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y al mismo tiempo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial al Padre en cuanto a la divinidad y al mismo tiempo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Ahora, esto no es racional, porque si Jesús era consustancial al Padre y era divino, tenía una mente divina, infinita, era omnisapiente, todopoderoso, y tenía todas las características divinas, y a su vez tenía la carne nuestra, pero su mente, la mente humana al lado de la divina no existe, porque sería omnisapiente. No es que tenía un lóbulo divino y el otro humano, era 100% Dios según Roma. Y engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo de los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo, y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. Entonces no se mezclaba la naturaleza como cuando un Dios se acostaba con una mujer, porque todos decían, bueno, el Dios Espíritu Santo se acostó con María, tuvo un hijo con María, cuando como con los dioses tenía hijos con mujeres, entonces es mitad Dios y mitad hombre. No, ¿qué dijeron? Tiene doble naturaleza, en una sola hipóstasis, en una sola persona. No partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Y termina diciendo así, pues, después de que con toda exactitud
y cuidado en todos sus aspectos, fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás, que es herejía y tiene que ser muerto. Entonces, esto es lo que definió este concilio. Y estos son parte de los errores heredados de los paganos y los papistas, de los que el pueblo antista debía deshacerse para llegar a creer la verdad. Y aunque muchos de nuestros hermanos no creían en la doctrina de la Trinidad, creían en los mismos errores que Arrio. Sin saberlo, creían en el Jesús definido en el credo de Nicea, porque lo habían reflejado en las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias. Y en primeros escritos tenemos registrado lo que Dios le mostró a Nehuay que había pasado con las Biblias. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Y esto no es un tema de dogmas, ¿no? Es fácil comprobarlo, y podemos comprobarlo, y tenemos que comprobarlo, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro, e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y eso hicieron. Y por eso, hasta que no arregláramos nuestras lámparas, no podríamos hacernos de estos errores. Y ahora, junto con la doctrina de la Trinidad, que se introdujo en la Iglesia Adventista, en nuestra Iglesia también se han introducido las ideas de San Agustín sobre la naturaleza caída del hombre y la naturaleza humana no caída de Jesús. Y, como podemos ver en nuestra lección, también las ideas de Dídimo el Ciego, adoptadas como dogma de la Iglesia Católica en el Concilio de Calcedonia, la doble naturaleza de Cristo, teniendo dos naturalezas al mismo tiempo. Fíjense lo que dice la lección del lunes 7 respecto a Jesús. Y aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. Fíjense, ¿cuál es el concepto? Una persona tiene doble naturaleza. Entonces fallece una naturaleza y la otra sigue viva. Entonces Jesús siguió vivo como Dios. No murió. Porque si su naturaleza divina no falleció, siguió vivo. Y eso es lo que dicen las palabras de nuestros hermanos. Jesús no murió. ¿Por qué? Porque no creen en el verdadero Jesús. Creen en el Jesús definido en los concilios de Roma. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Ahora, ¿cuál es el resultado de creer en estos errores? Es creer en el falso Jesús modelado por los sabios de Roma. Es creer en un ídolo, en el falso Jesús que, primero, sí, escucho. ¿Qué versículo podemos citar? Podemos citar para echar por tierra esto que dice la edición, porque seguramente va a salir el tema. Sí, ahora lo vamos a ver porque justamente ese es el tema que presentaron Wagones y Jones. O sea, vamos a ver lo que Dios les mostró a Wagones y Jones y ellos encontraron en la Biblia. Que es claro. Okay. Entonces, ¿por qué es un ídolo? Primero, al no tener nuestra carne, no es nuestro hermano en la carne. O sea, no es hijo de David según la carne. Si no tiene nuestra carne, no es hijo de David, o sea, no es el Mesías. Y en cuanto a carne y sangre, no podría haber sido hijo de David y en todo semejante a sus hermanos, porque tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, como es el autor de Hebreos. Segundo, por tener doble naturaleza, por tener todos los atributos de la naturaleza divina, porque era perfectamente Dios, dicen, en su naturaleza, no podía haber sido inferior a los ángeles. Como dice el autor de Hebreos, no habría sido hecho un poco menor que los ángeles, habría sido infinitamente superior a todos los seres creados. Porque ¿qué persona tiene naturaleza divina? Si este Jesús tenía no solamente la naturaleza humana, sino toda la naturaleza divina, era infinitamente superior a todos los seres creados, pues sería el infinito. Y al tener naturaleza divina, al ser Dios, no podría haber sido tentado por el mal. No podría haber sido tentado en todo como nosotros somos tentados, porque Dios es omnisapiente y no puede ser tentado por el mal. O sea, Satanás iba a tentarlo, Jesús lo miraba y tenía, justamente por su divinidad, sabía que era Satanás. ¿Cómo lo iba a tentar? Si en una misma persona se unían la divinidad y la humanidad. Y por supuesto, esto no es verdad.
Porque si hubiera sido verdad, Satanás no es tonto y no habría intentado tentar a Jesús ni hubiera buscado hacer caer a Jesús. Ahora, esto es falso, son falsas doctrinas. Y en tercer lugar, al tener naturaleza divina, no podría haber muerto tomando nuestro lugar, porque Dios es inmortal. Entonces una persona que tiene naturaleza divina no puede morir. Y esto es lo que dice nuestra lección al decir la divinidad de Cristo no murió. La parte divina de Cristo siguió viva, es decir, Cristo siguió vivo, siguió siendo omnisapiente y no murió como morimos nosotros, porque los muertos nada saben. Ahora, para morir como nosotros, para ser un cordero, Jesús no tenía que saber nada. Tenía que ser como nosotros, tenía que sufrir nuestra muerte. Y los muertos nada saben. Entonces, es evidente que es todo una falsedad. Es irracional y antibíblico. En esta doctrina nos presenta a un Dios que simuló hacerse hombre, pero se disfrazó de hombre. No se hizo hombre, se disfrazó de hombre, porque siguió siendo Dios. Simuló ser tentado, pero no pudo ser tentado por el mal, porque tenía naturaleza divina. Simuló morir en nuestro lugar, pero no murió, porque es inmortal. ¿Murió por nosotros? No. No. De todo esto se dieron cuenta Vaughan y Jones cuando estudiaban las escrituras siguiendo el método de Guillermo Miller, leyendo el capítulo 2 de Hebreos, y Dios nos envió el mensaje en 1888 por ellos, mostrándonos el camino hacia la puerta abierta, hacia el santo, el verdadero Jesús. Ahora, fíjense el autor de Hebreos lo que dice en Hebreos 2 del 9 al 17. Esto es lo que se dieron cuenta Vaughan y Jones leyendo la Biblia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, naturaleza como era Jesús, menor que los ángeles. ¿Quién era un poco menor que los ángeles? Adán. O sea, Jesús, ¿qué naturaleza tenía? La del hombre. Porque si hubiera tenido naturaleza divina, hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Fíjense, tenía que morir, pero Dios no puede morir. Entonces el verdadero Jesús era inferior a los ángeles, era 100% humano y podía morir, y murió. Y estuvo inconsciente en la tumba, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque esa era la promesa, porque el Mesías vería linaje y serían hijos de Dios, los hijos que Jehová le daría, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Dios puede ser perfeccionado? No. Pero Jesús necesitaba ser perfeccionado, porque nació como un hombre, inconsciente, y tenía que crecer en sabiduría, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos. Ahí está diciendo, es hijo de Adán, por lo cual no se avergüence en llamarlos hermanos, porque era hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Ahora, Dios, que es omnisapiente, no puede tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero Jesús tuvo fe, porque era hombre, porque era finito. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, citando a Isaías 8. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de qué? De lo mismo, de la misma carne y sangre. Pero ese es el verdadero Jesús. El anticristo no tenía nuestra carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la ascendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo, en cuanto a qué, a carne y sangre, como dice él. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Pero Dios no puede ser tentado. ¿Por qué fue tentado? Porque era hombre. Y es muy claro, ¿no? Era 100% hombre.
era Jehová hecho hombre. Es el Dios fuerte, el Padre eterno hecho hombre. Pero como hombre, con naturaleza humana, sin nada más. Justamente, y como en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al verdadero Mesías, Dios lo engendró tomando la carne de David. O sea, no lo engendró como otro Dios. Lo engendró como nuestro hermano, tomando el cuerpo físico de los hombres, que había sido corrompido y degradado durante 4000 años de pecado, porque en cuanto a carne y sangre debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser una verdadera oveja, ¿con qué? Con carne de las ovejas. Y esto es lo que presentaron Wagner y Jones y levantó tanta contradicción en la iglesia adventista, porque estaban acostumbrados a errores de los paganos y los papistas. Todos eran discípulos de Didimo el Ciego, parecía. Ahora, y rechazaron este mensaje. Este es en 1895, porque el mensaje en 1888, Satanás hizo que sus siervos lo destruyeran y no quedó registro. Pero en 1895, justamente en unas conferencias que hizo cuando se reunía el Congreso, Jones predicó lo siguiente y quedó registrado. Y hablando, en esta conferencia número 13, de la naturaleza humana de Jesús, en su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos todos, de Adán. Por lo tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno indica que, como todos, procede de uno. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos nosotros, retrocede hasta Adán. Cristo tomó la carne y sangre mediante el nacimiento y descendiendo de Adán, porque está escrito que era del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Así, del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra, no como dice Roma, otra distinta. Es exactamente la misma nuestra. No es, como dice Roma, tenía una carne diferente o tenía doble naturaleza. No, era 100% hombre. Ahora, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos. En eso radica el Evangelio, porque Jesús nos vino a mostrar que con nuestra carne podemos vencer al pecado, porque esa es la promesa de Dios. Por eso el Verbo se hizo carne. Significa que fue hecho precisamente de la carne que tenemos. No puede ser de otro modo. Así es como Dios envía a su Hijo, precisamente en la carne, en la que es como la carne de pecado. Y a fin de que sea como la carne de pecado, tiene que ser carne de pecado. A fin de ser hecho carne, tal como es la carne en este mundo, tuvo que tomar precisamente la carne que había en este mundo. Y ese es el mensaje. Ahora, ¿por qué? Porque esto llevaba a nuestros hermanos a conocer al verdadero Jesús, a la puerta que Jesús había dejado abierta, a encontrar el verdadero y deshacerse del falso. Pero tenían que deshacerse del falso. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Por tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula de diferencia entre él y tú. Y por supuesto, este no es el Jesús que enseña Roma, ni falso profeta. Y así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo en la tierra, le pregunta al auditorio, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy? Y unos pocos en la congregación, no. ¿Y qué dice John? Me hubiera gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en voz alta. Sois muy tímidos. La palabra de Dios lo afirma así, y así lo debemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ello. No es solo que haya salvación, sino que la salvación de Dios hacia los hombres descansa precisamente en ellos, no en que confesemos que Jesucristo vino en carne, porque el que no confiesa no es de Dios. Y eso tristemente lo está haciendo el pueblo adventista, demostrando que no es de Dios, por eso es desventurado, miserable, pobre, está sido desnudo. ¿Dónde estaba la diferencia entre Jesús y nosotros? En lo que Dios había escrito en su mente y en su corazón, para que él fuera el segundo Adán y el primogénito entre muchos hermanos. Mientras que nosotros tenemos la mente de Satanás, en un cuerpo igual al nuestro, Jesús tenía la mente de Dios, y esa es la diferencia. Y para ser hermanos de Jesús, tenemos que llegar a tener la mente de Dios. Ahora, y esto es lo que la conferencia número 17, Jones claramente estableció. En relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras, como dijo Elena White,
En todas las escrituras se nos presenta a Cristo siendo como nosotros y con nosotros según la carne. Es del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. No vayáis demasiado lejos, fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. No impliquéis ahí su mente, su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Cristo, era otra mente. Por lo tanto, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir, mente, que hubo también Cristo Jesús. Si es que Él hubiera tomado nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado a que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido, pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos? También está corrompida por el pecado. Esa es la diferencia. Lo que tenemos escrito en la mente y el corazón es corrupto. El ser humano tenía en un principio la mente de Dios, porque Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. La perdió esa mente y en su lugar tomó la mente de Satanás, al conocer lo que Satanás tenía escrito en su mente y su corazón. En Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres y Satanás resulta vencido. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como traduce Jan y también la versión alemana a partir del griego original, sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente distinta, la mente de Dios. Ese era el mensaje de 1888, porque este es el Evangelio del Reino de Dios. ¿No? Y el verdadero Jesús es el que tenemos que conocer. Él es la verdadera puerta. Entonces Dios estaba guiando al pueblo adventista hacia la verdadera puerta para que entraran a Canaán, pero no quisieron entrar. Entonces Jesús es nuestro hermano en la carne, teniendo un cuerpo de carne igual al nuestro, pero no tenía la mente que nosotros tenemos, una mente de pecado, la mente de Satanás, sino tenía otra mente, tenía la mente de Dios, la mente de su Padre, del mismo modo en que nosotros podemos llegar a tenerla. Esto es lo que posteriormente la White reflejó en sus escritos, especialmente el deseo de toda la gente. Página 33. A este mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente. Ahora, ¿qué era un niño impotente? ¿Era un niño omnisapiente? No, era un niño humano real, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda el alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Entonces, ¿estaba la condición de Adán antes de la caída? No. Tomó una humanidad debilitada. Pero su mente estaba en la condición de Adán, porque en ella estaba escrita la ley de Dios. Dios la escribió. Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona libre fue puesto a prueba con la libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Ahora, en cambio, el falso Jesús, ¿no? El que presenta Roma y el que creen nuestros teólogos, no podía ser tentado por el mal, porque si tenía doble naturaleza, y no es en persona, estaba la naturaleza divina y la humana juntas, no podía ser tentado. Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. ¿Qué diferenciaba a Jesús? ¿Qué lo igualaba a Adán? Reflejaba el carácter de Dios, tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, pero su cuerpo estaba debilitado, ¿no? Y un cuerpo debilitado según una mente débil. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. No tenía la inteligencia de Adán, no tenía la capacidad de Adán, estaba debilitado, como nosotros. Pero Cristo nos quería mostrar, y justamente el Evangelio era para mostrarnos que nosotros, en nuestro estado, podemos triunfar.
Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación, porque el falso Jesús, el de Roma, no nos podía rescatar. Es un ídolo. El verdadero Jesús es el que tomó nuestra carne, ¿no? Y era hermano nuestro según la carne. Entonces Elena indica claramente que Jesús no tenía naturaleza de Adán antes del pecado, sino tenía la nuestra. ¿Cómo venció Jesús al pecado? No por tener una naturaleza distinta a la nuestra, sino por conocer y confiar en el poder y las promesas de su Padre, en las promesas que al triunfar sobre el pecado de la carne, Él hizo que también estuvieran disponibles para nosotros. Vamos a leer algunas de estas citas. Dice ella: Cristo cargó los pecados y las enfermedades de la raza, tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Porque se enfermaba, sí, como todos los hombres. Tomó una naturaleza humana y cargó las enfermedades de la raza degenerada. Y la próxima cita dice: derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en la naturaleza humana. El poder divino del Salvador estaba oculto. Él venció en la naturaleza humana, confiando en el poder de Dios. Ese es el privilegio de todos, por eso es nuestro ejemplo. Me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, porque si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Y contesta Elena: si él no hubiese tenido una naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado como lo es el hombre. Si no le fuese posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino a pelear las batallas como un hombre, en beneficio del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe ser hecho participante de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo vencemos? ¿Cómo somos hechos participantes de la naturaleza divina? Cuando creemos al verdadero evangelio y Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en vez de tener la mente de Satanás, volvamos a tener su mente, la mente de Cristo, la mente de Dios, y volvamos a reflejar su imagen. Y ese es el evangelio. Y por supuesto todo esto lo niegan las doctrinas de Roma. Y Jesús, ¿qué fue? Para ser el primogénito tenía que ser la primicia de todo. Y como anunciaban las fiestas solemnes de Jehová, el Cordero de Dios murió en el día de la fiesta de la Pascua, porque Él es nuestra Pascua. Y Dios lo resucitó en el día de la fiesta de las primicias, junto a las primicias de los muertos que fueron redimidos con su sangre, para que Él los llevara a su presencia y se presentara con ellos como las primicias de los que durmieron. Cuando resucitaron, la Biblia cuenta que, primero, cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros de los que iban a resucitar con Él, porque ese es el antitipo de lo que sucedía cuando eran atrás las gavillas. Entonces, esto es lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la Pascua. Iba donde estaba la cebada y ataba una gavilla para cortarla el sábado a la puesta del sol. Entonces, el abrir los sepulcros es el antitipo de cuando la gavilla era atada. Y cuando Jesús resucitó, a la primera hora del primer día de la semana, o sea, la puesta del sol del sábado, cuando empezaba el domingo, los que resucitaron con él salieron de los sepulcros. Ahí fue cortada la gavilla, ¿no? Me falta acá la apertura del paréntesis. Ahí fue cortada la gavilla. Como anunciaba la profecía, como se hacía siempre. Y después fueron a Jerusalén y aparecieron a muchos, antes de que Jesús a primera hora de la mañana los llevara con él al cielo. Porque si no, no tenían cómo ir a Jerusalén, porque a primera hora, cuando salía el sol, tenía que hacerse la gavilla, y ahí Jesús tenía que ascender a su Padre. Entonces, cuando los que resucitaron con él se presentaron a Jerusalén, apenas resucitaron. Y cuando resucitaron, a la primera hora del domingo, es decir, a la puesta del sol del sábado. Y todavía había luz en Jerusalén. Fíjense lo que dice Mateo 27, 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo a los sepulcros. ¿Cuándo? Después de la resurrección de él, de Jesús, porque no resucitaron antes de Jesús, resucitaron después de la resurrección de él, o con él, y después salieron.
Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y eso fue el sábado a la noche, como llamamos nosotros, o a primera hora del domingo, según el calendario judío. ¿A qué hora resucitaron? Aunque la Biblia no lo dice, debe haber sido en la hora en que era cortada la gavilla para que luego iba a ser mecida al comenzar el primer día de la semana, dado que debían ser vistos antes que oscureciera del todo y el pueblo de Jerusalén se fuera a dormir a sus casas. Es claro que antes que Jesús lo presentara a su padre, a primera hora de la mañana, ellos tuvieron tiempo de ir a Jerusalén y ser vistos por muchos. Y cuando María lo vio, aún no había subido su padre. Fíjense. Juan 21 y después 16 y 17. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, antes que amaneciera, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús había resucitado antes. Todavía no había amanecido y ya Jesús había resucitado. Y Jesús le dijo, cuando le encontró, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí subió con las primicias. A la primera hora de la mañana. Pero a la primera hora del primer día, o sea, cuando se puso el sol, resucitó. Y como leemos en 1 Corintios 15, el 20 al 23, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque murió, estuvo muerto, y los muertos nada saben. Y Jesús estaba muerto, ¿y quién lo resucitó? Su Padre. Primicias de los que durmieron es hecho, porque es primicias de los que Dios va a resucitar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién era Jesús? Un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Y cuál es el orden? Cristo es el primero, después las primicias resucitaron con él. Luego, los que son de Cristo en su venida, en la primera resurrección. Y eso es lo que conocía la iglesia primitiva y sabía y predicaba. Y daban testimonio que Cristo había resucitado. Y con él las primicias. Cristo y las primicias ya resucitaron en la fiesta de las primicias del año 31. Ahora falta que en su segunda venida, en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, porque ese es el tiempo de la venida de Jesús, resuciten todos los que descansaron y son de Cristo, como dice Pablo. Todos los que ya son parte de la, serán parte, porque Jesús los habrá confesado en las bodas, ya serán parte de la esposa del Cordero. Y Jesús viene a buscarlos ¿para qué? Para llevarlos con él a la fiesta de bodas del Cordero, a la fiesta de los tabernáculos. Ese es el verdadero Jesús. Y ese es el Jesús que tenemos que conocer, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y bendecido sábado.